Welcome to my channel, my name is Francisco and welcome to the final lesson of this pre-intermediate level, lesson number 20 guys. And in this class we're going to have a summary and review of verb tenses in English. Vamos a tener entonces un resumen y repaso de tiempos verbales en inglés. Espero que la disfrutemos. Algunos dirán, Pachi, ¿para cuándo la película? Yo sé que esto está un poco largo, pero no soy capaz, la verdad, de enseñar esto en 10-15 minutos porque vamos a hablar de estructuras, de auxiliares, de particularidades que tiene cada tiempo. Así que espero que la disfrute. Como no sé hasta cuándo se van a quedar en esta clase, quiero indicarles algo. Primero, que ya en este momento ustedes, muchachos, podrían tener la capacidad de soportar un nivel B1 si ha practicado consistentemente, si ha sido disciplinado, disciplinada y ha trabajado muy a conciencia todos los ejercicios. Bien, hemos llegado muy lejos y estoy muy feliz de compartir esta última clase del curso con todos ustedes. Bien, vamos a empezar entonces, sin más preámbulo, mis muchachos, porque ya se crecieron, ¿ok? Vamos a comenzar. Muy bien, muchachos, vamos a comenzar entonces con el to be y vamos a trabajarlo en presente, pasado y futuro y así vamos a hacer con los demás tiempos. Tenemos acá una pequeña tabla de apoyo y acá unas indicaciones que nos ayudarán a recordar un poco más en el caso de amaréis, que vimos en la primera clase cuando éramos principiantes, pequeñitos y estábamos iniciando en el idioma. Recuerden entonces que el to be no se trabaja en presente, no se trabaja con auxiliares de ida, son enemigos, o sea que no los vamos a mezclar. Entonces vamos a hacer algunas oraciones donde vamos a involucrar este verbo to be y vamos a empezar con esta. I am, podríamos aplicar el am que es el primer grupo, podríamos trabajar este otro que tenemos acá que es que, they, ¿con qué grupo va? Con are. Vamos a hacer eso una libreta juntos muchachos, vamos a disfrutar esta clase. And look at this one, with he. Which one I'm going to choose here? This one is with is. Ahí tenemos el famoso am, are, is. ¿Y listo? Porque va dependiendo del grupo que se está trabajando. Pacho y ya. Bueno, normalmente no es dejar esto así. ¿Qué viene después? Un pequeño complemento. En este caso no vamos a complicar y vamos a dejar un complemento muy fácil que dice I am in class, they are in class, and he is in class. Él está en clase, ellos y yo estoy en clase. Muy fácil hasta ahí esa parte afirmativa. Ahora, en la negativa, ¿qué hacemos? La misma cosa, pero ¿qué vamos a hacer en este caso? Le agregamos ese not, ya saben que esta sería una alternativa para eso. ¿Cómo sería en este caso? Aquí, ¿cómo quedaría? So, which is the option here? We say here, they aren't, guys. This is the short form. Esa es la forma corta, una de ellas que se podría trabajar. Ya saben que podríamos tener otras alternativas. Ahora, en esta, ¿cómo sería? Simplemente como he isn't. Quedaríamos trabajándolo en forma corta acá en esta parte y vamos a complementar otra vez con class, ¿ok? Simplemente de esa forma. Now, guys, for the interrogative form, la forma interrogativa, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a mover estos al comienzo, ¿sí? Todos lo vamos a mover. Recuerden que en este caso, este es el auxiliar, el verbo to be es su propio auxiliar y lo que hace es cambiar su posición, no necesita de duda, le dice muchas gracias, yo mismo me administro mis auxiliares. ¿Cómo iniciamos entonces? Si hicimos este cambio, en la pregunta lo que hacemos es decir, am I, es no am I, sino am I. Vamos a decirlo así que suena mucho mejor. Am I. ¿Cómo sería esta? Simplemente estamos diciendo are what? Are they. ¿Sí? Estamos simplemente utilizando ese mismo pronombre. And here we say is. So we say here is he. Listo. Eso es todo. Esos cambios que hay que hacer. Y el complemento que viene es el mismo que estamos utilizando. But guys, remember that this is a question, so you have to use this question mark at the end. ¿Sí? Tienes que usarlo. Entonces, ¿qué decimos? Am I in class? Are they in class? Is he in class? Entonces, estamos preguntando que si yo, o si ellos, o si él está en clase. ¿Sí? Pacho, ¿y esa interrogativa qué? Esta interrogativa es lo mismo, pero ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a hacer el cambio con la parte negativa. En este caso, esto es lo que vamos a cambiar. Esto es lo que se mueve. Uno ya se va acostumbrando a las estructuras. ¿Cómo sería entonces al mover esto? Entonces empezamos con am, yes, am I, ¿y qué viene lo negativo? Ese negativo va a quedar en esta parte. Am I not? That's one option. And here, ¿cómo sería esta? Vamos a mover de una vez la forma corta. ¿Cómo quedaría acá? Aren't they? Yes. And with this one we say isn't he? See? I'm sorry about this color, so I'll write it in black color here. Isn't he? And the same complement that we have, which is in class. Okay? And remember the question mark. So we say here, am I not in class? Aren't they in class?
Isn't he in class? Ahí tenemos esa interrogativa. Pachi, ¿cómo suena eso? Recuerden que acá en la interrogativa decimos, no estoy yo en clase, yo mismo me estoy preguntando o confirmando algo que me estén diciendo. Esta, no están ellos en clase, no está él en clase. Entonces por eso es interrogativa, porque es pregunta y se niega a la misma vez. Entonces ya saben que tendríamos dos opciones de responder, yes, no. Yes, these are yes, no questions, son preguntas de sí o no. ¿Cómo trabajaríamos la del yes? Si vamos a responder con esta, entonces yo podría decirle aquí a esta persona, yes, you what? Yes, you are. ¿Estoy yo en clase? Sí, tú estás en clase. Pero recuerden que también teníamos otra opción de responder, que sería usted dando su misma respuesta. Entonces, ¿cómo sería? Yes, I am. Entonces, tendríamos las opciones. Pacho, ¿cómo así que eso? Yo me pregunto, sí, claro que sí. Porque usted puede decir, ¿estoy yo en clase? Sí, yo estoy en clase. Usted mismo confirmando algo. Ahora, sí, ya tendríamos esa alternativa por esta parte. Entonces ya sabríamos responder con estas dos. Vamos con esta. Entonces, ¿cómo sería con esta? La de parte yes. ¿De qué? Yes, they are. Básicamente, estas que estamos haciendo acá serían las mismas respuestas afirmativas que yo tengo acá. Es exactamente lo mismo. Y luego, ¿qué viene? Yes, he is. Estoy colocando con rojo el verbo to be para que lo puedan identificar. Eso es todo. Pacho, ¿y hay que agregar el complemento? Bueno, si quieres, simplemente tú dices yes you are o yes they are, yes he is. Pero si lo quieres agregar, no hay problema. Yes, he is in class. Sí, él está en clase. For the negative form, guys, we're going to do this. No, you, vamos a hacerlo simplemente con esta. No, you aren't. Pacho, es que no se puede con la otra. Sí, también, no hay ningún problema. Pero ya saben que tendríamos alternativas. No, you aren't. And here we say, no, they, yes, the same pronoun, they aren't. Esa sería la parte acá. And in this one, I'm going to say yes, like this. No, he isn't. Esta sería entonces la forma negativa. Y ya saben que si quiere, agregan ese complemento también. Ahí tenemos entonces la parte del presente y estamos recordando acá cuándo utilizar cada uno de los pronombres, si es is, are, todo lo demás, en la parte de presente. Ahora vamos para esta parte de pasado, muchachos. Ahora, para el pasado nosotros aquí vamos a trabajar simplemente dos partes del verbo to be, que tenemos was and were. No hay auxiliar en el caso del did, no se usa ni este ni esos de acá arriba. Acá tendríamos tres grupos, am, are, is, y aquí simplemente tenemos dos que son was y were. Pachi, ¿qué pasó entonces con el otro? Aquí ya no hay otro porque teníamos que este I hacía el grupo independiente con el am. ¿Qué pasó en la parte de to en pasado? Le dijeron, véngase para acá y metieron ese I con was en este grupo. ¿Listo? Entonces ya saben, singulares van a ir con was y plurales van a ir con were. Eso es básicamente lo que hacemos. Ahora vamos a hacer este mismo ejemplo, pero en pasado. Comencemos entonces por la afirmativa. Es como estamos diciendo, I, ¿con quién va I? Ya sabemos que I va con quién, con was. Mire que ahí lo tenemos. Entonces simplemente vamos a decir I was. ¿Listo? Esa sería una alternativa. Ahora, si yo quiero utilizar they, también lo puedo colocar. Pero they, ¿con cuál va? Simplemente they, vamos a mirar acá y tenemos aquí they que va con where. Además porque acabamos de decir singulares con was y plurales con they. Eso es todo. ¿Y cuál es el complemento que vamos a manejar? El mismo, muchachos, the same complement here. I was and they were in class. Mire qué fácil es afirmativa. Let's continue with the negative. For the negative, we're going to do this. I was not, or you can also say I wasn't. Yes, that's one option, a very good option. And this part you can say they what? They weren't. Ya estamos haciéndolo en forma corta. And the same complement, in class. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Yo no estaba en clase, ellos no estaban en clase. Estamos trabajando el pasado de ese to be. Muchachos, recuerden, el to be es el verbo ser o estar. Entonces tendríamos varias alternativas. En este caso lo estamos trabajando con estar. Ellos estaban en clase. Tengan presente. Pacho, the interrogative form is, do I have to move this auxiliary to the beginning too? Yes, guys. Solo lo que hacemos es lo mismo, hacer estos cambios. Porque él está abriendo su propia pregunta, siendo su propio auxiliar. En este caso estoy diciendo que was I, yes, that's one option, and the other option is with these guys. Where, yes, where what? Were they in class? Remember, the question mark at the end, el signo de interrogación. Was I in class? Were they in class? ¿Estaba yo en clase? ¿Estaban ellos en clase? ¿Sí? Ahí la tenemos entonces, muchachos.
Let's continue with the interrogative form. Remember, for the interrogative form, you have to move this. Tenemos que mover ya esto para la pregunta interrogativa. ¿Cómo sería entonces? Simplemente estamos arrancando con la negativa. Wasn't I? Yes, wasn't I? And in this case would be, weren't they? Sería entonces de esta forma. Weren't they in class? ¿Qué estamos diciendo? ¿No estaba yo en clase? ¿No estaban ellos en clase? ¿Sí ven entonces cómo se va trabajando? Muy parecido a esto que vimos ahora. And guys, finally in this tense we have two options. You can say yes or no. If you're going to answer this question with yes, no question, you're going to say something like this. Yes, I was, sí, yo estaba, simplemente si vas a confirmar, es más, vas a colocar ese was también acá en rojo para que se evidencie el tiempo. Y la otra alternativa es respondiendo con ese you, que alguien te responda, sí, tú estabas, yes, you were, sería trabajarlo así. Ahora, si vamos a responder esta, weren't they in class? ¿No estaban ellos en clase? Sí, ellos estaban en clase. Entonces, yes, ¿qué vamos a decir? Yes, they were, ¿sí? Estamos marcando ese tubi de color rojo para que lo identifiquemos. Now for the negative, I say here, no, vamos a hacerla con una vez con esta. Entonces, no, you weren't, no, tú no estabas. ¿Vale? Usted dice, ¿estaba yo en clase o no estaba yo en clase? No, tú no estabas, esa es la respuesta que vamos a dejar acá. Ahora, en la otra opción, ¿qué sería? No, they, yes, the same pronoun, no, they what? They weren't. Así es como lo vamos a hacer. Pacho, ¿y puedo trabajar también el complemento? Claro que sí. Tú puedes decir, no, you weren't in class. O el complemento que usted tenga en esa oración. Mira entonces cómo quedó esta parte de pasado, muchachos. So, let's continue with the future. Vamos a continuar con el futuro. And in this case, we have to use will be. Este es el auxiliar que nos va a ayudar acá a hacer ese futuro con ese verbo to be. Entonces, ¿cómo se trabaja en futuro? Vamos a hacer la misma. Entonces, ¿cómo sería acá? Ah, bueno, antes de seguir, recuerde que aquí para el futuro va a ser el will be para todos. Entonces, mire que nos vamos reduciendo. Aquí utilizábamos 3, aquí utilizábamos 2 opciones y aquí simplemente una opción. Entonces, 3, 2, 1. Vamos repasando un poco ese to be entre esos tiempos. ¿Cómo sería acá entonces? Yo podría decir you, yes. You what? You will be, yes. You will be in class. Remember, guys, that I can use the short form too. Sí, puedo utilizar esa forma corta que sería como you'll, yes, you'll be in class. Estamos diciendo que estarás en clase. Eso es lo que estamos haciendo. You will be, tú estarás. Eso es lo que hace el web. Eso ya es un repaso. Let's continue with the negative. For the negative form, you have to use will not, or you can also use won't. Ya sabemos que podríamos utilizar eso. ¿Cómo diríamos acá? Simplemente you won't be in class. Tú no estarás en clase. Mire qué fácil. Pacho, ¿y con ellos cómo sería? La misma. Con ellos sería they won't be in class. Ellos no estarán en clase. ¿Por qué? Porque dijimos que para todos los pronombres se va a trabajar el will be. Listo, en este caso estamos haciéndolo en la forma negativa. ¿Cómo sería la interrogativa? Lo mismo que estamos haciendo, muchachos, simplemente moviendo el auxiliar. Entonces, para la interrogativa acá, en forma positiva, ¿cómo quedaría? Will you, yes, will you qué? Simplemente moví esto, o sea, ¿qué nos queda faltando? Ese be. Will you be in class? ¿Sí? ¿Estarás en clase? Entonces uno podría colocar, will you be in class tomorrow? ¿Sí? ¿Estarás en clase mañana? Remember, guys, this is a question mark because this is a question here. For the interrogative form, what do we have to move? We have to move this want to the beginning, guys. Want, yes. Want you, yes. The pronunciation is pretty much like this. Want you, sí, es más como eso. Want you what? Want you be in class? ¿No estarás en clase? ¿Cómo así que no vas a estar en clase? Entonces, ahí estamos como haciendo una pregunta como con intención de confirmar algo. Want you be in class? Yes, sí, vamos a responder. Yo voy a responder a esa pregunta. Yes, I. ¿Y cómo vamos a responder esta? Yes, I will. Sí, yo estaré. Simplemente así. Pachi, ¿no necesito colocar el be? No. Para la respuesta corta, no. Si la quieres alargar, sí, pues, sí tienes que utilizarlo. Yes, I will be in class. Es prácticamente volver a escribir la afirmativa. Listo.
En este caso no lo necesitamos, solamente necesitamos mencionar el auxiliar. Y si no, entonces sería no, ¿no qué? No I want, ¿sí? Eso simplemente lo manejaríamos de esa forma. Ahí tenemos entonces el resumen con este to be en esos tiempos que tenemos, presente, pasado y futuro. Y vamos a seguir con el siguiente tiempo, muchachos. Así que vamos a hacer un capture acá para que nos quede esta información y ya vuelvo con ustedes. ¿Ok? I'll see you in a few seconds, guys. Okay, guys, let's continue with this second part. And in this part, we're going to have the progressive tenses, and we're going to use the verb to be again, but we're going to add ing to the end of the verb. Yes, at the ending of the verb. Vamos a agregar al final el ing, lo que conocemos como gerundio. So, we're going to start with this past tense. Vamos a hablar con este pasado, este tiempo pasado, utilizando el to be, was y were, que ya estamos trabajando previamente, y ya utilizamos el verbo con ing. Entonces vamos a hacer oraciones como esta. Muy sencillas. Mire qué fácil es trabajar con esto. He was. I can say that. And I can also say this. They were. Estas serían él era, él estaba y no se sabe. Sí, mire que ahí tendríamos varias opciones. Él era, él estaba, ellos eran, ellos estaban. Pacho, ¿y uno cómo sabe? Recuerde que necesitamos simplemente el complemento. En este caso estamos poniendo el verbo eat, que es el verbo ¿qué? Comer, pero no lo podemos dejar así que tenemos que agregar ese ing. El verbo ya lo tenemos, pero le agregamos ing. Eating. Entonces, ¿ya qué dice? Él estaba comiendo, ellos estaban comiendo. ¿Suena lógico decir él era comiendo? No, entonces ya sabemos eso. Esto es un repaso muy fácil, pero igual es chévere también trabajarlo. Let's continue with the negative. So, for the negative, I can use the same pronoun that we have here, and I'm going to put this into the short form with wasn't. He wasn't, yes? And I can say here, they what? They weren't. Ya sabemos que podríamos trabajar esto en la forma corta. Pacho, es que a mí me gusta más larguita la forma they were not. Okay, no problem. But this is very, very common, guys. And we add the verb here with ing for, okay? They weren't eating. Ellos no estaban comiendo. Él no estaba comiendo. He wasn't eating. Ya ustedes le agregan un complemento más o le hagan el contexto a toda esta oración. Let's continue with the interrogative form. Remember, guys, that for this form, what we have to do is to move this to the beginning. This is going to open the question in this case. So I'm going to start the question with was, okay, with this one, because I'm going to make a question in an affirmative form. Sí, voy a hacer una pregunta afirmativa. Entonces lo que hacemos es mover esto. Entonces, ¿qué vamos a decir? Was he? And then we say here, were they? Okay, were they? Eso sería entonces. And then what? And then comes the verb with the same ing form. And remember, guys, we have to put the question mark at the end because this is a question. Yes? Es una pregunta. So we say here, was he eating? ¿Estaba él comiendo? Recuerden lo que les he enfatizado mucho, es subir el tono de voz porque es una pregunta, porque hay gente que lo hace. Was he eating? Eso de pronto es una pregunta, pero hay otros que le metemos más fuerza. Was he eating? Was he eating? Sí, ¿estaba él comiendo? Esa entonación es lo que se va trabajando mucho. So guys, in the interrogative form we say here, wasn't he, yes? No estaba él, y en este caso el de ellos, vamos a decir entonces esta. Weren't they eating? ¿Sí? No estaban ellos comiendo. Es la misma estructura. Mire que solamente movimos esto a la primera posición. So guys, if you want to get the answer, remember that yes and no are very good answers. Sí, son muy buenas respuestas, pero muy bien, es más bien cortante, no tan polite, ¿sí? No tan corteses. Entonces vamos a tener muy presente esto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Yes, y vamos a responder con esta. Yes, he what? Yes, he was. ¿Ok? Y en esta, ¿cómo sería? Yes, they were. Simplemente estamos utilizando casi que la misma forma afirmativa. Miren acá. Simplemente, ¿qué hay de diferencia? Que el uso de yes. ¿Y qué? Vamos a colocar esto si queremos decir una opción más larga. Esto ya sería opcional. Estas preguntas cortas generalmente llegan hasta acá. Yes, he was. No. O yes, they were. In this case here, with no, we say here, no, he wasn't. No, él no estaba, ¿sí? O no, ellos no estaban, simplemente entonces ya sabemos que sería básicamente la parte negativa.
Muchachos, a mí me da pena explicarles esto con tan fácil que se ve ya en este momento, pero algunas personas que están empezando van a valorar mucho todas esas estructuras, ¿ok? So guys, let's continue with the present tense. Vamos a hacer la parte del presente que progresivo o continuo, que es lo mismo. Aquí volvemos a trabajar el to be con el amaréis que se trabajaba. Entonces ya saben que yo podría decir I am, los mismos que estábamos trabajando. ¿Qué más podríamos trabajar? Utilizar el are, vamos a utilizar ese they otra vez. Vamos a indicar ese to be acá en rojo. Y podríamos trabajar, vamos a incluirla a ella en la conversación y vamos a colocar ese is. Listo, ya tengo el verbo to be de cada uno de ellos. I am, are, is, amaréis, que estábamos viendo. Y que vamos a colocar el mismo comiendo que estábamos trabajando. Entonces aquí nosotros, bueno, y el ing vamos a identificarlo. Aquí estamos diciendo él estaba comiendo, ellos estaban comiendo, porque era pasado. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ya ese en presente. Entonces yo estoy, ellos están, ella está comiendo. Es en este momento que está sucediendo esa acción. Mire qué fácil. Ahora intenten ustedes hacer la parte negativa, que ya sabemos que esa la hicimos ahorita y es muy sencilla también. Simplemente, ¿qué vamos a hacer? I am not, sí, esto prácticamente es un repaso del anterior. Luego, ¿qué viene? Este they, vamos a hacerlo en forma corta, in the short form. So I use this aren't here. And she is, we say here, she and isn't, okay? And then comes the verb with ing. We say here, isn't. Entonces acá lo tendríamos, muchachos. I am not eating, yo no estoy comiendo, ellos no están comiendo y ella no está comiendo. ¿Cómo vamos? Muy bien. So guys, let's continue with the interrogative form. Entonces la interrogativa, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pacho, ¿y eso es así siempre? Sí, muchachos, con este to be, normalmente con los auxiliares, es eso a la hora de preguntar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir aquí, am I, eso es todo. Aquí, ¿qué vamos a decir? Are they, eso sería lo único que vamos a hacer acá. Are they, ¿qué más viene? Luego viene is she, entonces vamos a abrir con esta. Is she, y luego, ¿qué viene? El verbo que estamos trabajando, que es simplemente este. El mismo para el ejemplo. Am I eating? Are they eating? Is she eating? ¿Estoy comiendo? Sí, yo confirmando. O también puedo decir, ¿están ellos comiendo? ¿Está ella comiendo? Muy fácil. Lo mismo acá, lista, la misma situación vamos a tener acá. Ya lo que vamos a hacer es esto, mover esto hacia acá, esta posición. Y aquí el am va a empezar y vamos a trabajarlo así. Am I not? ¿Sí? Am I not? So in this case we say here, aren't. Yes. Aren't they? No están ellos. And in this case, I'm going to move this part here with isn't. So I say here, isn't she eating? No está ella comiendo. Muy fácil eso hasta ahí. Now for the answers. Remember guys that when you ask by yourself, cuando tú preguntas por ti mismo, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a utilizar esa opción de respuesta para confirmarla. Entonces tú podrías decir yes, you are, alguna persona podría responder por ti, o la otra que sería simplemente yes, I am, si tú quieres responder esa misma pregunta, cualquiera estaría muy bien. Ahora, ¿qué viene? Luego vamos a trabajar esta misma respuesta, entonces simplemente sería acá, yes, they are, el to be vuelve a ser presencia, mire que no hemos pasado de eso. Y luego, ¿qué viene acá? Yes, she is. Esas serían las respuestas cortas para la parte afirmativa. Para la negativa, entonces lo mismo, vamos a trabajarla aquí con este. No, you aren't. Sí, sería una opción. La otra sería con esta. ¿Cómo sería? No, they aren't. Como estamos trabajando acá. They aren't. Y otra es con la parte del she que trabajaríamos acá. No, she isn't. Así quedaría entonces las preguntas en presente con el to be en su forma progresiva. ¿Hasta ahora qué? Pacho, no, eso está muy fácil, muy bien, muy bueno que parezca así. Vamos a trabajar entonces el will y el... Muy bien, para el futuro con will vamos a trabajar simplemente con will be como lo vimos en la primera parte y ese verbo lo vamos a trabajar con ing, ya sabemos que estamos trabajando el verbo comer en este caso. Entonces, ¿cómo así, Pacho? Ya sabemos que podríamos trabajar oraciones como esta. He will be, ya podríamos indicarlo,
Or you can also do it in the short form like this. He what? And then the short form, he'll be. Aquí estamos diciendo esto. And then what? The verb with ing. Entonces ya estamos trabajando el verbo comer. ¿Y qué le vamos a agregar? El ing para decir comiendo. ¿Qué está diciendo? He will be eating. Él estará comiendo. Mire que está en ese progreso futuro. Aquí también lo mismo. He'll be eating. This one in the short form is much more common. Es mucho más común. Ahí está entonces la afirmativa. For the negative form, what we have to do is pretty much the same, guys. Sí, es básicamente lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? He won't be. Él no estará, ¿qué? Comiendo. Entonces vamos a agregar ese verbo acá con ing. Eso es todo. Muy fácil. Now, for the questions, what we have to move is this to the beginning. Simplemente abrimos con esos auxiliares. En este caso, auxiliar en afirmativo. Y acá lo vamos a hacer con el negativo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Will, sí, simplemente estoy cambiando la posición. Will he, ¿y qué hacemos? Este be. Muchachos, no pueden omitir esto. Hay estudiantes que lo hacen. Solo por mover este, no se olviden de este señor. Ese también queda allí clave. Will he be, sí, will he be what? Will he be eating? Entonces, así es la forma de la pregunta que vamos a trabajar. ¿Qué dice ahí? ¿Estará él comiendo? Eso es simplemente lo que estamos trabajando. Ahora, ¿qué vamos a decir? No estará él comiendo. Es lo mismo que vamos a trabajar aquí con este complemento que le vamos a dar acá. ¿Listo? So in here we say, won't he be eating? ¿No estará él comiendo? Eso es todo, muchachos. For the answer, you can say yes, he, yes, he will, if it's positive the answer, or no, he won't. Simplemente es de esta forma. ¿Listo? Ahí no tenemos otras alternativas. Ya obviamente si ustedes quieren dar el complemento, está muy bien. Pero que vamos bien con esta parte del futuro bueno. Vamos a continuar entonces con el going to. Cuando trabajamos el futuro con el going to, muchachos, lo que vamos a trabajar es el to be, sea en pasado o en presente. En cualquiera de los dos. Entonces podríamos trabajar eso así. Pacho, ¿cómo así que el futuro en pasado? Es una forma que se puede trabajar. Entonces ya les voy a mostrar. Entonces el verbo to be, sea en esas dos, presente o pasado, going to y luego un verbo. Listo, lo vamos a manejar así. Vamos a empezar entonces, por ejemplo, con esta. She, and then what? Then one of this, uno de esas. So I can say here, she was. Ya sabemos que was va con esa. Y también voy a hacerla con la parte de presente y digamos que voy a tomar you como este ejemplo. You are, digamos de esta forma. Entonces tenemos acá en presente, en pasado y acá en presente. Y tenemos el verbo to be, o sea que vamos acá. ¿Qué viene? And then what? And then comes going to. Viene ese going to obligatoriamente. ¿Y luego qué? Luego viene un verbo. ¿Estamos hablando de qué verbo? The verb eat. Entonces vamos a colocarlo acá. Pachi, no tengo que poner el eating ahí, no. Este verbo va en su forma base. Aquí no le vamos a agregar el ing porque el ing básicamente ya está aquí en el going to. Ahora, vamos a mirar qué dice porque acá tendríamos esas dos alternativas. ¿Qué estamos diciendo? She was going to eat. ¿Qué estamos diciendo? She was going to eat. Ella iba a comer. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, por eso estamos trabajando el going to ahí. Ahora, si tú dices you are going to eat, you are going to eat, ¿qué dices? Tú vas a comer. Mire que es una situación en presente. En este momento tú vas a comer, a hacer esa acción que estamos mencionando. Simplemente es así. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Para la negativa no tiene tampoco como mucho rollo, un problema. Simplemente la negativa la hacemos con la parte del to be y eso es todo. En este caso sería she wasn't y en este caso ¿cómo sería? Espero que vayan pensando, trabajando esto ahí mentalmente. Simplemente así. She wasn't or you aren't going to eat. El mismo complemento. Entonces, ella no iba a comer y tú no vas a comer. Simplemente así. Now, for the questions, la misma cosa. No se asusten en la parte de las preguntas. Simplemente hay que mirar qué es lo que se tiene que mover. En este caso es lo que va a abrir la pregunta. Entonces, en este caso de la afirmativa, en la pregunta afirmativa, comenzamos con este was. Entonces, ¿qué hacemos? Was she, ¿sí? I'm sorry about this S. Was she, en este caso. Y aquí, ¿qué haríamos? Entonces, estaríamos trabajando con un are you. And the same complement, el mismo complemento que vamos a colocarlo por aquí. Going to eat. And remember, guys, the question mark. Was she going to eat? ¿Iba ella a comer? Are you going to eat? ¿Ibas a comer?
Mire qué fácil. And now for the interrogative form, forma interrogativa. Wasn't she? And here we say, aren't you? This is very common, this pronunciation with this. Aren't you? Como una che, parece como una pequeña che. Aren't you going to eat? Aren't you going to eat? The question mark at the end. Now for the answers, very easy too, because we say here with this, wasn't she going to eat? Yes, she was. Y voy a responder en pasado, listo, en ese pasado que estoy trabajando. Y si voy a responder afirmativa con el presente, entonces simplemente que, yes, I am. Vamos a colocarlo así. Pancho, porque I am si estamos trabajando you, porque yo te pregunto, ¿vas a comer? Tú me vas a responder, yes, I am going to eat. Es por eso que se maneja de esa forma. Y aquí, ¿qué hacemos? No, she wasn't. Yes, la misma cosa de la parte negativa. I'm sorry about this S. No, she wasn't. And then we say here, yes, I'm sorry, no, I am not. I am, and the negative part here. No, I am not. Ahí estaría entonces como trabajamos el futuro going to con presente y pasado. Mire qué fácil es, muchachos. Todo esto lo hemos visto en el curso y vamos a seguir con otros tiempos que vamos. Vamos subiendo esa intensidad de esta clase, ¿ok? Tomen agüita que ya seguimos, muchachos. I'll be back with you guys. Muy bien, muchachos. Vamos a iniciar entonces la tercera parte y acá vamos a hablar de los tiempos simples, simple tenses. And we're going to use these auxiliaries that we have here, which are do, does, did, and will. ¿Sí? Vamos a trabajar esos auxiliares con estos tiempos simples que tenemos acá. Y vamos a empezar entonces con el presente simple. Para el presente simple, ¿qué tenemos que tener presente? Que tenemos que utilizar el do y el das. ¿Listo? Como auxiliares. Pacho, siempre no. Eso lo vamos a utilizar en oraciones que negativas e interrogativas. Generalmente están acá. Pacho, pero es que yo he visto que se utilizan en afirmativas. Sí, pero en afirmativas más que todo como para dar un énfasis a la oración. Igual ese video del énfasis en afirmativas se los dejaré también en el canal. Ahora, esos das lo vamos a utilizar para tercera persona singular. Por eso aquí tenemos 3PS. Tercera persona singular, que son ¿quiénes? He, she, it. Solamente esos. Ahora, estas terminaciones con esas tercera persona singular en oraciones afirmativas se trabaja con S, ES o IES, SP, ese verbo. Listo, tenga muy presente. Pacho, ¿nos va a explicar eso? No, esto ya está, es una temática en el canal, entonces los invito para que la vean, que se las dejaré como recomendada. Acá simplemente vamos a hacer una noción de la estructura. Pacho, empecemos ya. Listo, vamos a empezar. Ahora, para empezar la afirmativa yo podría trabajar este pronombre y podríamos también trabajar un verbo sencillo como este, they cook, ellos cocinan, muy fácil hasta ahí. Para la tercera persona, en este caso she, yo voy a trabajar también el mismo verbo cook para que vean la diferencia, pero ¿qué debo aplicar? ¿Qué debo aplicar? ¿Qué dijimos? Para las terceras personas en singular y en oraciones afirmativas como mínimo se le va a agregar una S. Pachi, ¿cuándo le agregamos S? Eso depende de la terminación del verbo que estamos trabajando. Eso se los dejaré como recomendado. El complemento que vamos a trabajar acá es este, pasta. Entonces, ¿qué dice? They cook pasta and she cooks pasta. Entonces, ellos cocinan y ella cocina pasta. Muy fácil esa afirmativa. Now, guys, let's do the negative. For the negative, what do we need for the negative sentences? ¿Qué necesitamos para las oraciones negativas? El auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar que le corresponde a they? Estamos ya trabajando con ese do. ¿Listo? Entonces lo vamos a colocar y le vamos a colocar la parte negativa con ese not. Pacho, can we put this into the short form? Yes, guys. Yes, you can do it like this. Don't. Esto lo pueden trabajar así, and this is very, very common. Es muy, muy común eso. Entonces, ¿qué dice? Ellos no, ¿qué? Ellos no cocinan. Entonces vamos a colocar ese cook. Recuerden, muchachos, que al usar el auxiliar, el verbo debe ir siempre en su forma base y aquí lo estamos colocando. Listo, lo voy a dejar en esta parte. Ahora, si vamos a hacer la otra que tenemos acá, ¿cómo lo trabajaríamos también? Entonces estamos diciendo she, ¿cuál es el auxiliar que le corresponde? En este caso es das por tercera persona singular. Vamos a colocar ese das acá y le vamos a poner la negativa. Esta sería una opción. What is the other option that we have? We can say here doesn't. ¿Sí? Cualquiera de esas dos opciones está muy clara. Ella no, ¿qué? Ella no cocina pasta. Entonces vamos a colocarle acá cook y pasta, que sería esta parte final. Pacho, ¿y la S qué? Aquí usted dijo que lo que tendríamos que colocar. Sí, pero recuerden que cuando están los auxiliares el verbo debe ir en su forma base.
normal, o sea que no lo aplicamos. Let's continue with the interrogative. Now guys, for the interrogative sentence, what we have to do is to move this auxiliary to the beginning. Simplemente vamos a abrir la pregunta con el auxiliar que le corresponde, en este caso es do. Y simplemente vamos a colocar esto, do they cook? ¿Sí? Vamos a colocar aquí, do they cook pasta? Eso es todo lo que vamos a trabajar. ¿Qué dice ahí? ¿Cocinan ellos pasta? Cocinan, presente. Bien, ahora, para la pregunta con ¿qué podríamos simplemente hacer? Ya sabemos que movemos este auxiliar y listo, eso es todo. Entonces, ¿cómo va a abrir la pregunta? Does, ¿sí? Does she cook pasta? Así sería entonces la pregunta. ¿Cocina ella pasta? Simplemente es eso. Ahora, nosotros también podríamos hacer la pregunta negativa, incluso si comenzamos con hacemos el cambio con estos de acá. Entonces, ¿cómo sería? Don't they cook pasta? Mire que es básicamente lo mismo, ¿sí? Esto es lo que se va a aplicar. Don't they cook pasta? ¿No cocinan ellos pasta? Y aquí, ¿cómo se imaginan que es? ¿O cómo es? Simplemente el doesn't es el que va a abrir la pregunta acá en este lugar. Doesn't she cook pasta? Eso es todo. Así es que vamos a responder. Vamos a hacer la respuesta, por ejemplo, de esta. ¿Listo? ¿Cocina ella pasta? ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir yes y vamos a decir no. Entonces, si nos están preguntando con este auxiliar, vamos a utilizar generalmente ese. Entonces, ¿qué vamos a decir? Yes, she. ¿Y cuál es el auxiliar? Simplemente does, que es el que vamos a colocar. Y sería la otra. No, she what? She doesn't. ¿Listo? Así quedaría esta. Pacho, y entonces en este caso, ¿cómo sería aquí? Bueno, si es este el caso, do they cook pasta? Sería entonces yes, they do, o no, they don't. Simplemente sería de esa forma. Mira entonces cómo tenemos la parte del presente simple con estas observaciones. Muy bien, muchachos, vamos a continuar entonces con simple past, el pasado simple. El auxiliar que vamos a trabajar es este did y tenemos que tener presente verbos regulares o irregulares. Recuerde que el auxiliar did lo trabajamos generalmente en negativas e interrogativas. Pacho, ¿también lo puedo trabajar en la afirmativa para el énfasis? Claro que sí, se puede también. Acá en los verbos regulares ya saben que tenemos que tener presente la terminación con la D, ED o IED. Eso también se los dejaré como recomendado. Bien, igual ya tendríamos que manejarlo. ¿Qué podríamos hacer acá de oraciones? Entonces vamos a hacer esta, por ejemplo. Look at this. You cook. Vamos a hablar del verbo cocinar nuevamente acá. Lo tenemos. Pero, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a agregarle ed porque es un verbo regular. Pacho, ¿y uno cómo sabe? Muy buena pregunta. Ahí tenemos que practicarlos y aprenderlos uno a uno. Listo, entonces sería de esta alternativa. Ahora, muchachos, podríamos trabajar una tercera persona también. Vamos a colocar, en este caso, otra vez acá. Y vamos a decir, ella comió pasta. Sí, vamos a colocar acá. El verbo comer ya sabemos que es el verbo ¿qué? Es el verbo eat, este. Pero aquí estaría en presente, obviamente en presente tenemos que hacerle esto. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? Nosotros vamos a colocarlo en pasado porque esto es un verbo irregular porque no cumple la regla. Irregular, fuera de esa regla. Entonces, ¿qué hay que hacer? She ate y vamos a colocar acá simplemente pasta. Entonces, ¿qué podríamos decir? You cooked pasta, si cocinaste pasta. ¿Y qué vamos a decir acá? She ate pasta. Ahí tenemos entonces la afirmativa. Para la negativa, lo que hay que hacer es tener presente el auxiliar, que es el único, eso es la ventaja. Aquí tendríamos que decidir si era do y das. Aquí ya no, simplemente vamos a utilizar did. Entonces, ¿qué vamos a hacerlo? Vamos a colocar ese did aquí y le vamos a poner la parte negativa, eso es todo. Ya saben que también la otra opción es colocar ese didn't. ¿Sí? Cualquiera de esas opciones nos va a servir. You did not o you didn't. ¿Sí? Tú no ¿qué? No cocinaste. Entonces vamos a colocar el verbo cook acá. Pacho, tengo que colocarle la ed. ¿Ustedes qué dicen? No, ya saben que no se necesita acá. Aquí no se necesita porque estamos trabajando los auxiliares. Quiere decir que cuando los auxiliares están, el verbo va a quedar en su forma base. ¿Listo? Ahí ya tenemos esa parte. ¿Cómo sería entonces con este she? ¿Qué vamos a hacer? She what? Ahora utilizamos otra vez la parte negativa. Voy a hacerlo de una vez con ese didn't. She didn't. ¿Y cómo quedaría esto entonces si no tiene la ed ni nada de eso? ¿Y aquí hay que hacer? Colocar el verbo base. ¿Y cuál es el verbo base? Simplemente estamos trabajando el verbo comer.
aquí ya no se pasa a su forma de pasado simple como lo hicimos acá, simplemente queda en presente, por decirlo de alguna manera. Esto se llama la forma base. She didn't eat pasta. Aquí ya trabajaríamos eso, muchachos. Ella no comió pasta y tú no cocinaste pasta. Quedaría entonces afirmativa y negativa. Let's continue with the interrogative. For the interrogative form, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mover este auxiliar, que es el que va a empezar la pregunta. Es simplemente de esa forma. Do you cook? Yes. Do you cook? Aquí quedaría así. Vamos a hacer esta primera oración. I'm sorry about this. Y vamos a hacer la otra. ¿Qué movemos? El did lo movemos. Entonces, did she eat? ¿Y qué va a terminar? Aquí simplemente pasta. Eso es todo. Entonces, did you cook pasta? Did she eat pasta? Entonces, cocinaste pasta, comiste pasta. O comió ella, perdón, pasta. Aquí quedaría la parte interrogativa. Para la interrogativa, ¿qué hacemos? Ya vamos a mover todo esto para acá. Esto lo cambiamos de posición. Y es exactamente lo mismo que hicimos acá. Didn't you, yes, o didn't you cook? Así simplemente. Y lo demás. Bien, ahora, ¿cómo quedaría este? Didn't she, y ¿qué vamos a colocar? El verbo y lo demás. Didn't she eat pasta? Eso es todo el complemento que tenemos. And remember the question mark. Pacho, y las respuestas. Para las respuestas ya sabemos que es yes o no. Entonces vamos a responder en este caso con esta de you. Did you cook? Sí, comiste pasta. Perdón, cocinaste pasta. ¿Qué vamos a hacer acá? Yes, I did. Utilizamos ese mismo auxiliar. Yes, I did. ¿Sí? Pacho, ¿por qué si estamos utilizando you? Recuerden lo que les preguntaba yo ahora. Yo te pregunto, ¿did you cook pasta? ¿Cocinaste pasta? ¿Quién me va a responder? Generalmente tú. Entonces, ¿qué vas a decir? Yes, I did. Sí, yo cociné. O no, sería con esta. No, I what? I didn't. ¿Listo? Podríamos trabajarlo acá. ¿Cómo sería con esta? Yes, she did. O no, she didn't. Simplemente cambiaríamos el pronombre acá de la mitad. Bien, muchachos. Espero que vamos con esto. Mucha gramática, mucho que ver. Pero aquí vamos con esto y ya vamos a pasar al futuro simple. En la parte de futuro simple, muchachos, entonces lo que vamos a manejar es simplemente el auxiliar will. Este sí que es el más fácil de todos. Mira que aquí manejamos 2, aquí 1 y aquí también 1. Ahora, ¿cómo lo trabajamos? Vamos a colocar, por ejemplo, con ellos esa oración, simplemente así. ¿Cómo trabajaríamos? They will, este sería el auxiliar, y vamos a trabajar el verbo. Vamos a decir el mismo cook que estamos trabajando. Entonces, they will cook pasta. Simplemente sería así. ¿Cómo quedaría? Ellos cocinarán pasta. Ahorita estamos diciendo, ellos estarán cocinando. Aquí en este caso, ellos cocinarán. Diferente la cosa. ¿Cómo sería la negativa? Simplemente vamos a colocar aquí they, and we say here won't. Ya sabemos que tenemos eso. They won't cook pasta. Es la misma cosa, muchachos. Básicamente los cambios están al inicio. ¿Qué hay que hacer en la interrogativa? Entonces, interrogativa afirmativa, interrogativa negativa. Entonces, ¿cómo empezamos esta? Will they, cocinarán ellos pasta? Will they cook pasta? Remember the question mark because it is very important. Muy importante decir una interrogación. And here we say, won't they cook pasta? Ahí quedaría entonces. ¿Cocinarán ellos pasta o cocinarán pasta? Y no cocinarán pasta. Eso es lo que vamos a trabajar en esta parte final, interrogativa. And the answers, Pacho, las respuestas. Remember, yes and no. ¿Cómo sería entonces con la de yes? Yes, they will. Simplemente vamos a colocar acá. Y no, they won't. Eso es lo que vamos a trabajar. Mira como lo hicimos de rápido. ¿Por qué? Porque es un futuro simple, muy sencillo esto. Bueno, cerramos esta parte de los tiempos simples. Vamos a ir a otro tiempo y ya vuelvo con ustedes. Van tomando agüita y tomando apuntes, que también es muy importante eso, ¿ok? I'll be back with you guys. Muy bien, muchachos, qué bueno que todas están por acá trabajando conmigo, y esta parte número 4 va a ser dedicada a los tiempos perfectos. Y estos son los auxiliares que vamos a trabajar y lo vamos a distribuir en estos tiempos. ¿Listo? Present perfect, el tiempo presente perfecto. Vamos a utilizar estos have y has como los que tenemos en esa lista. Ahora, cuando utilizamos este has, lo utilizamos para tercera persona singular. Listo, muy presente eso.
Pacho, en negativa e interrogativa, no, esto lo utilizamos en cualquiera de estas, ahí sí no hay problema con el qué tipo de oración se está usando. Ahora, ¿qué hay que tener presente? Verbos en pasado participio. Normalmente aquí lo que hacemos es utilizar la tercera columna de la lista de verbos que les obsequié, entonces lo vamos a trabajar de allí, ¿listo? Tengan muy presente eso. ¿Qué ejemplos podríamos trabajar? Vamos a hacer uno con este, por ejemplo, we, y vamos a decir nosotros hemos disfrutado la película. ¿Cómo es ese hemos? Vamos a colocar aquí we have, ¿listo? Esta sería la primera parte, pero recuerden que yo también podría trabajarlo con este has, pero ya con tercera persona. Vamos a decir, él ha disfrutado la película, entonces ¿cómo sería? He has. Mira entonces que se trabaja estos dos auxiliares dependiendo del pronombre que se esté utilizando. We have o he has. Ya saben también que esto se puede ver mucho en esta forma corta y en esta forma corta, ¿cierto? Ya sabemos que lo podríamos trabajar así. Ahora, ¿qué viene? Nosotros hemos, o el ha qué? Disfrutado. Entonces vamos a colocar el verbo disfrutar, en este caso es el verbo enjoy, y como tiene que ser en pasado participio, ¿cuál sería? What is the past participle form of the verb enjoy, guys? In this case is enjoyed. This is a regular verb, verbo regular. Listo, recuerde que los verbos regulares coinciden en la segunda columna del pasado simple y en la tercera. Pero los irregulares hay unos que coinciden y hay otros que no. Esos son los que nos da a veces un poco de problemas. Entonces, he has enjoyed and we have enjoyed the movie. Listo, vamos a colocar ese como complemento. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahí está entonces la afirmativa. Para la negativa, ¿qué hay que hacer? Es lo mismo que hemos trabajado, pero a este auxiliar es el que vamos a colocar lo negativo. Entonces seguramente lo vamos a colocar como have not, ya saben que podríamos trabajarlo así. ¿O qué más podríamos hacer? Podríamos trabajarlo como haven't, the short form, la forma corta. No hay problema en el uso de ellos dos. Entonces, ¿qué podríamos trabajar acá? He hasn't. Yes, this is the short form here, guys. He hasn't or we haven't and what? Enjoy the movie. Simplemente vamos a continuar con este mismo complemento que tenemos acá. He hasn't enjoyed the movie. Pacho, y aquí no hay que quitarle esto ni nada de eso porque está el auxiliar. En este caso no, porque necesitamos el verbo en pasado participio. Entonces aquí no se va a hacer ninguna de esos cambios. Bien, entonces siempre vamos a conservar verbo en pasado participio al utilizar este verbo haber que estamos utilizando, que es have. Pacho, pero es que have también es tener, sí, pero haber y tener también se puede compartir con la parte de have. En este caso se usa como haber, tengan muy presente eso. Now, for the interrogative form, what do we have to move, guys? These auxiliaries to the beginning, lo mismo que hemos estado haciendo. Entonces, ¿cómo se trabaja aquí? Simplemente decimos have we, yes, and in here we say this, okay, we move this one. Entonces, ¿cómo sería esa parte? In here we say has he. Simplemente es eso. Has he y el mismo complemento vamos a colocarlo acá para que nos quede a las dos preguntas que vamos a hacer. Has he enjoyed the movie? ¿Ha él disfrutado la película? Has he enjoyed the movie? Have we enjoyed the movie? Ahí estaría, muchachos. Now for the interrogative form. Haven't, yes, haven't we. Vamos a colocarlo de esta forma. Haven't we enjoyed the movie? Or the other option with this one is hasn't he enjoyed the movie? Ahí quedaría entonces. Pacho, ¿y las respuestas con esa qué? Las respuestas es muy sencilla. Entonces simplemente ya sabemos que tenemos yes and no. Si vamos a decir que sí, entonces vamos a responder, por ejemplo, con esta. ¿Hemos disfrutado la película? Sí, sí la hemos disfrutado. Sí la hemos disfrutado. Entonces vamos a decir aquí, yes, we have. Simplemente así. Y si no la hemos disfrutado, entonces vamos a colocar aquí, no, we haven't. Ya, esa sería la opción de hacerlo. Pachi, con esta, ¿cómo sería? Entonces sería, yes, he has. Y la otra sería, no, he hasn't. Ahí quedarían las opciones de responder con ese presente perfecto. Van tomando nota, por favor, para que pasemos al pasado perfecto. En la del pasado perfecto, muchachos, vamos a trabajar solamente un auxiliar en todos. Aquí tendríamos que decidir, aquí ya no. Simplemente es el mismo para todos y vamos a utilizar un ejemplo similar. Vamos a agarrar, por ejemplo, al pronombre ella en este caso. Ustedes saben que también lo pueden reemplazar por algunos nombres de personas, María, lo que sea. Entonces, ¿qué vamos a colocar acá? She had, esto es lo que sigue, ella ¿había qué? Disfrutado la película. Entonces, ¿cómo sería? She had
Enjoy, vamos a colocarlo igualito. Enjoyed the movie. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Simplemente con este final. She had enjoyed the movie. ¿Qué dice ahí? Ella había disfrutado la película. Ahora, la parte negativa, ¿cómo la trabajaríamos? Simplemente así. She what? She hadn't. Yes, she had not. This is one option, guys. But the other option that we have is this one. She hadn't. Yes, ya sabríamos trabajar estas dos opciones. Had not or hadn't. Or hadn't what? Enjoyed, yes, the movie. Vamos a colocarlo de esa forma. Simplemente así, el mismo complemento. Ella no había disfrutado la película. Now, for the interrogative form, the same thing. Es la misma cosa. Es por eso que uno se va como ya acostumbrando a trabajar esas estructuras. Y mientras más practiques, más te vas a acostumbrar. Had she, yes, had she enjoyed, yes, enjoy the movie, yes, había ella disfrutado la película. Had she enjoyed the movie? And for the interrogative form, what we have to move is this one, okay? We say here, hadn't she enjoyed the movie? ¿No había ella disfrutado la película? Eso es todo. If you're going to answer, you're going to give a positive answer, you can say yes, she, yes, estamos hablando de ella en este caso, yes, she had. And if you're going to give a negative answer, you're going to say no, she what? She hadn't. Eso es todo. Miren muchachos, esto ya uno lo va trabajando y se lo va memorizando estas estructuras, por eso ya se hace tan sencillo. Listo, vamos a seguir entonces con la parte de futuro perfecto. Para el futuro perfecto, muchachos, vamos a trabajar el auxiliar con ese will y acompañado del verbo have acá. Entonces, will have va a ser constante para todos los pronombres. Entonces, vamos a indicar, por ejemplo, con ese él. Vamos a decir, él habrá disfrutado la película. Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí? He will, yes, he will have. Listo, esa sería una opción. La otra opción sería colocarlo esto en la forma corta, que ya sabemos que podríamos aplicarlo así sin ningún problema. He'll have, yes. Those options are correct. Sí, esas opciones están correctas. He will have o he'll have. ¿Qué estamos diciendo? Él habrá que disfrutado. Entonces vamos a colocar lo mismo que hemos trabajado en el verbo anterior. He will have o he'll have enjoyed the movie. Vamos a colocarlo simplemente de esa forma. Ya sabemos que es el complemento para todas. Ahora, ¿qué viene? En la parte negativa, lo mismo, el negativo de este will. Entonces, ¿cómo vamos a colocarlo acá? He won't, yes, he won't have. And the complement that we have, enjoyed, yes, enjoyed the movie. Así simplemente quedaría. Él no habrá disfrutado la película, probablemente para algún momento en especial. Now, for the interrogative form, yes, in affirmative, we move this will to the beginning. Will he, yes, will he have enjoyed the movie? ¿Sí? ¿Habrá él disfrutado la película? Básicamente los cambios están siempre al inicio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mover este won't, que sería el de la pregunta negativa. No habrá él. Won't he have? ¿Qué más vamos a colocar? Enjoy the movie. ¿No habrá él disfrutado la película? Ustedes se dirán, Pacho, pero es que acá he no es el uso de has en este caso, aquí por ser tercera persona. No, aquí siempre vamos a tener will have para todos. No importa si es él, ella o nosotros o ellos. No hay problema por eso. Now, guys, the answer. Vamos a dar las respuestas para que nos quede todo esto muy completo. No importa que se alargue la clase. ¿Qué hay que hacer después de la clase? Practicar. Entonces, ¿cómo se haríamos? No disfrutará él, no habrá disfrutado, perdón, él la película. Yes, he will. ¿Sí? Lo vamos a aplicar con ese will. Y si es no, entonces sería no, he won't. Simplemente hasta acá sería la opción de trabajar. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado mucho estos tiempos perfectos y nos falta solamente una última parte. En la parte 5 vamos a trabajar ¿qué? Ya los invito para que veamos entonces los futuros perfectos progresivos, los presentes perfectos progresivos, mejor dicho, los tiempos progresivos. Vamos entonces a pasar a esa parte. Muy bien, muchachos, hemos llegado a la quinta parte donde vamos a trabajar ya los tiempos perfectos progresivos. Esto también es muy sencillo y vamos a comenzar entonces con el presente perfecto progresivo. ¿Qué vamos a utilizar? Esos auxiliares acá distribuidos en los tiempos que tenemos. Acá, en la parte presente perfecto progresivo, ¿qué vamos a trabajar? Auxiliares
que son el have y el has acompañado del been que tenemos en las dos opciones. Cuando utilizamos has been, ya sabemos acá, tercera persona singular y vamos a trabajar con verbos en ing, por eso estamos hablando de tiempos perfectos progresivos. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el ejemplo? Vamos a decir entonces, por ejemplo, digamos que ella, sí, ha estado viendo televisión. Entonces, estoy hablando de ella, es que tercera persona singular. Which one am I going to use? I'm going to use here has been. So, is here has been. ¿Sí? Vamos a trabajar esta. Ahora, si vamos a trabajarlo con otro pronombre, digamos ellos han estado viendo televisión, ¿cómo sería? They have been, guys. They have been. ¿Y qué viene? Ese verbo en ing. Y simplemente voy a colocar acá este ejemplo que tenemos que es watching TV. Okay? So, guys, I can say she has been watching TV, or you can also say here they have been watching TV. Ya sabemos que esto podríamos trabajarlo también en formas cortas. She has been watching TV o they've been watching TV. Las formas cortas de she has and they have been. Ok, let's continue with the negative form, la forma negativa. Ya sabemos entonces, ya en este momento tenemos que tener eso muy bien estructurado. Y una vez más lo vamos a ver entonces. ¿Cómo sería acá? She hasn't been. Ya sabemos que podríamos trabajar she has not, ¿sí? And this option, they what? Vamos a colocar aquí con la de ellos. ¿Cómo sería? They haven't. O la otra opción que es they have not. And this form is the short form, okay? They haven't been and they haven't been what? I'm sorry about this letter N. I'm sorry, I missed the letter E. Okay, they haven't been watching TV. El mismo complemento que tenemos. The same complement. Now, guys, for the interrogative form, para la forma interrogativa, we have to move this auxiliary to the beginning as we did it before, como lo hicimos antes. Entonces, ¿cómo quedaría? Has she been? Ese been, no me lo olviden, hay que colocarlo. ¿Listo? And let's continue with this one. ¿Cómo diríamos esto? I'm sorry about this. We're going to move this auxiliary. Have, yes, have they, and I'm going to write been here too, okay? Have they been, y vamos a colocarlo, no importa acá, vamos a repetirlo, watching TV. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá, muchachos? Remember, question, guys. ¿Ha estado ella viendo televisión o han estado ellos viendo televisión? Mire que es un presente perfecto progresivo. Now, guys, for this interrogative form, we're going to move this one. Vamos a mover esta que tenemos acá. ¿Cómo sería entonces? Simplemente lo mismo. Hasn't she been? Eso es todo lo que hay que hacer. Simplemente mover eso. Aquí vamos a trabajar entonces que haven't, vamos a mover este, haven't they been. Eso es lo que hay que hacer para que quede bien estructurada esa oración. So, hasn't she been or haven't they been watching TV? ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿No han ellos estado viendo televisión o no ha estado ella viendo televisión? Ok, ahí serían las preguntas. Para la respuesta, we say here, yes. ¿Sí? Vamos a responder, digamos, la de ella. Yes, simplemente vamos a colocar aquí, yes, she has. Eso sería el auxiliar que vamos a utilizar. Y para la negativa, ¿cómo se la imaginan? Simplemente sería no, she what? She hasn't. Bien, así sería la forma negativa. Pacho, ¿y la de esta qué? Entonces, como en esta sería, yes, they have. Si utilizamos este, yes, they have. Y no, they haven't. Simplemente sería así. No la respondemos allá al final con el been, simplemente los auxiliares y eso es todo. Ahí está entonces el presente perfecto progresivo. Para el pasado perfecto progresivo utilizamos simplemente este auxiliar, solo had para todos los pronombres y le vamos a agregar este been, que ya saben que este es el participio pasado del verbo to be, ¿sí? Había sido o había estado, ya sabemos. Y también trabajamos el verbo en ing. Vamos a evitar ya tantos pronombres, en este caso vamos a mencionar a John por acá. Un saludo para algún John que nos esté viendo. Entonces, ¿cómo sería? John, ¿John qué? John had been. ¿Qué estamos diciendo? John había estado, ¿qué? Watching TV, viendo televisión. Simplemente va a ser el complemento de nosotros. For the negative form, John again. Vamos a mencionar a John otra vez. But in this case, this auxiliary is going to be in its negative form, like this. Had not, yes, remember that you do this. Or the other option is hadn't, okay?
Entonces, John had not o John hadn't what? Hadn't been, vamos a colocar ese been, ya saben que lo tendríamos que trabajar con esto, y que watching TV, simplemente lo manejamos de esa forma, watching TV. Es que estamos diciendo, yo no había estado viendo televisión, probablemente en un momento en el pasado. Now guys, for the interrogative form, es lo mismo. Bueno, a mí me da pena repetir esto, pero no importa. Vamos a repetirlo hasta que ya nos cansemos para que nos quede muy bien estructurado. Entonces, ¿qué vamos a empezar acá en la pregunta? Had John, yes, had John been, yes, había estado John, ¿qué? Viendo televisión. Simplemente vamos a colocar el complemento, ¿ok? Watching TV. Had John been watching TV? ¿Había estado John viendo televisión? Now guys, for the interrogative form, we have to move this one, la forma interrogativa. Vamos a colocar esta de una vez. Hadn't John, yes, hadn't John been, y es lo que vamos a trabajar ahí. Hadn't John been what? Watching TV. ¿No había estado John viendo televisión? Pacho, una pregunta. Acá siempre estás utilizando esta forma. No puedo colocar esta en la parte inicial acá en la interrogativa. Had John been. Sí, también, pero no es muy frecuente. Aquí lo que hacemos es la forma corta básicamente para iniciar las preguntas, pero también se podría estructurar así. Ahora, the answers, guys, las respuestas. Entonces estamos hablando por John que si había estado viendo televisión. Vamos a decir entonces que yes. Yes, what? Yes, he had. Yes. Or the other option, no, he what? He had. Ahí tenemos entonces las respuestas y el pasado perfecto progresivo ya quedó listo en este momento. Now guys, future perfect progressive, futuro perfecto progresivo, prácticamente el último tema que hemos trabajado. ¿Qué estamos trabajando ahí? Con el auxiliar will, pero agregamos have y been acá, para decir habrá estado o habrá sido también, y el verbo en ing. Entonces vamos a tener más o menos los mismos verbos que estamos trabajando y vamos a hablar en este caso de Gina. Sí, vamos a invitar a una dama para que nos acompañe en este ejemplo. Un saludo para alguna Gina. Entonces, Gina, ¿Gina qué? Gina will have been, Gina habrá estado. Pacho, y no tenemos que colocar aquí has porque aquí lo trabajamos con esto. No, aquí siempre va a ser will have been para todo mundo. ¿Listo? Entonces no hay problema. Gina will have been what? Will have been watching, yes, watching TV, ¿sí? Para un momento por ahí en el futuro y obviamente tenemos que hablar la duración, eso que hemos trabajado en las clases. Gina habrá estado viendo televisión, that's the affirmative form. And for the negative form we say Gina again, yes, Gina what? Will not, that's one option, but this one is much more common. Gina won't have been. Gina no habrá estado, ¿no habrá estado qué? Viendo televisión. Eso es todo. Now guys, the interrogative form. Will Gina, eso es todo lo que hacemos. Will Gina what? Will Gina have been? Sí, eso es lo que vamos a dejar acá en esta posición, porque solo estamos moviendo este auxiliar will. Will Gina have been watching TV? Vamos a colocar ese watching TV acá igualito para que nos quede en forma de pregunta. Okay. Will Gina have been watching TV? ¿Habrá estado Gina viendo televisión? Okay, and the negative question here with this. Won't, okay, won't Gina have been? No habrá estado Gina, ¿qué? Viendo televisión, watching TV, and the question at the end. Ahora, ¿qué vamos a responder? Vamos a dar entonces las dos últimas respuestas de esta larga clase que tuvimos el día de hoy, pero espero que haya sido muy provechosa para todos ustedes. Bien, entonces, ¿cómo sería acá? Simplemente decimos yes, she, y estamos utilizando ¿qué auxiliar? El will. Yes, she will. Y aquí, ¿cómo sería? No, simplemente we say here, no, she won't. Ahí quedaría entonces todos los tiempos verbales, muchachos. Ustedes ya estarían en gran capacidad de trabajar muchas cosas. Ahora lo que vamos a hacer es de aquí para allá ver muchas otras temáticas que van a apoyar todo este proceso. Y bueno, espero que hayan disfrutado todos estos 5 momentos que vimos en tiempos verbales
que lo tengan muy presente y que guarde este video por ahí en sus favoritos, una lista de reproducción especial para que cuando tenga dudas se pueda acercar con facilidad a ver este video, ¿ok? Bueno muchachos, una vez más, agradecido por el apoyo, terminamos este curso preintermedio, espero que haya sido de su agrado y nos vemos entonces en la prueba número 2 donde vamos a complementar ya esta parte final, ¿ok? Bye bye my friends and see you next class.